Curso de ingreso Justo Sierra. Filosofía. Tema: disciplinas y problemas de la filosofía. En este video vamos a abordar tres ramas de la filosofía, que son la estética, la ontología y la epistemología. Empecemos por la estética. Una buena manera de empezar a hablar de la estética es por medio de su etimología. Estética proviene del griego aesthesis, que significa sensación, eike, que significa lo relacionado a. Es decir, la estética podemos decir que es aquello relacionado con las sensaciones. Esto obviamente se relaciona mucho con el arte, porque el arte pues es una creación que entre muchos otros factores se encarga de producir sensaciones por medio de la palabra, es decir, la literatura, de la figura en el caso de la pintura, y así sucesivamente. Cada arte tiene su medio de expresión. Es por eso que la cuestión estética se relaciona mucho con la cuestión artística, ¿sí? Entonces, ¿cuál podrá ser el objeto de estudio de la estética? Pues es el arte en general, sus cualidades. Pero no solamente eso, sino ver, analizar la experiencia perceptual, ya que por medio de la percepción, es decir, cómo nosotros juzgamos algo, es que la estética tiene su razón de ser, en el sentido de que el arte y la cuestión perceptual es un proceso subjetivo, es decir, que está basado en lo que cada una de las personas piensa, siente al respecto. Existen algunos conceptos básicos relacionados con la estética. Por ejemplo, está la cuestión de los valores estéticos. ¿Qué son los valores estéticos? Son el resultado de apreciaciones o juicios de valor que realizan las personas, partiendo de un conjunto de reflexiones sobre aquello que consideran bello o no. La subjetividad de los valores estéticos permiten expresar las sensaciones de agrado, admiración o desagrado que se generan cuando se está apreciando una obra, deporte, persona, objeto, animal, etc. Esta subjetividad proviene de nuestras experiencias y juicios. Esto es muy importante, lo que nosotros pensemos de una novela, de un cuadro, de una pintura, de una escultura, de una pieza de escultura o de arquitectura, será producto de nuestra subjetividad. Y la subjetividad proviene de nuestras vivencias, de nuestras experiencias que se vienen forjando desde que somos niños, cómo nos criamos, quiénes nos criaron, en fin, son valoraciones subjetivas, ¿sí? En cuanto a los valores estéticos, tenemos algunos de ellos como son la belleza, lo sublime, lo grandioso, la delicadeza, lo armonioso, lo desagradable, lo delicado, lo elegante, lo horroroso, lo trágico, entre otros. Es decir, cuando nosotros nos tenemos ante nosotros un cuadro, lo podemos juzgar como sublime, lo podemos juzgar como horroroso, lo podemos juzgar como falto de armonía, ¿sí? En fin, entre muchas otras cosas. Y el juicio estético tiene su base en una experiencia placentera o de disgusto. Es un juicio de base subjetiva, que se hace con pretensión de universalidad. El juicio estético va más allá de decir a mí me gusta este cuadro o no me gusta. Normalmente busca la universalidad, es decir, en caso de que una pieza literaria, digamos un poema o un cuadro, sea de mi agrado o no, se busca explicaciones más profundas que vayan más allá de decir que algo es placentero o no, agradable o no. Por ejemplo, muchas veces la cuestión estética se relaciona con lo bello, y no necesariamente así es. Recordemos que lo bello será aquello que en una primera vista te parece placentero, te parece agradable.
sea esta pues una pieza musical, sea un cuadro, sea un poema, sea una persona, un rostro humano, lo que sea. Entonces algo que así a primera vista te parece algo placentero, algo agradable, ¿sí? Y normalmente que la se piensa que la estética está íntimamente y exclusivamente relacionado con lo bello. No, también en el arte, sobre todo en el arte, existen piezas artísticas que no son definitivamente placenteras, sino que intencionalmente están hechas, están elaboradas de una manera para producir quizás algún tipo de desagrado, pero en ese desagrado radica la cuestión estética, porque si nosotros nos vamos por la etimología de estética, estética proviene de sensación. Entonces esa sensación puede ser agradable, puede ser desagradable, puede ser bonita, puede ser no bonita, pero te provocará una sensación. Y el arte básicamente se trata de provocar sensaciones. Ya el que uno las juzgue como placenteras o no, eso ya será otra cosa. Pero el arte se basa sobre todo en la creación de sensaciones. Y esas sensaciones, todas ellas serán de tipo estético. Ontología. Tiene como objeto de estudio el ser, la existencia. Por esa misma razón, la ontología es quizás la más abstracta de todas las ramas de la filosofía. Aquí entonces empecemos hablando de las llamadas entidades abstractas, que son conceptos, los números, entre otros muchos. ¿Qué quiere decir? Que las entidades, es decir, lo que existe, se puede dividir en entidades abstractas, es decir, conceptos, ¿sí? Podemos, a diferencia de las entidades concretas, que son básicamente objetos, cosas tangibles, por decir una silla, que puede ser algo concreto, tenemos entidades abstractas como es el amor, como es la felicidad, que no las podemos tocar, no son algo tangible, pero que se refieren a conceptualizaciones que se hacen de esas entidades, de esos términos. Tenemos también las llamadas entidades del sentido común, análisis de la existencia, desde el nombre hasta el meticuloso desglose de su composición. Entonces, en este sentido, tenemos entidades que nos vamos nosotros a encargar de desglosarlas, partiendo desde su propio nombre, ¿sí? Así como sus características, cómo están elaboradas, cómo están compuestas. El llamado agujero es la ausencia de la materia, lo cual puede entenderse como la nada, ¿sí? Podría ser el opuesto a la existencia. El agujero podría ser la no existencia, el no ser. Ajá. Tenemos también el concepto unívoco del ser, que es todo aquello que sigue siendo igual a todos los entes, después de que se han eliminado todas las características individuales. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros podemos tener muchas sillas. Estas sillas pueden ser de distintos colores y de distintos materiales. Si empezamos a descartar las características de esta silla, que a lo mejor es de color negro y es de piel, y empezamos a descartar las características de otra silla que a lo mejor es de palma y es color beige, y las de otra silla que a lo mejor es de madera y es de color negro, por ejemplo. Si nosotros eliminamos las características individuales de cada una de estas sillas, nos va a quedar las características, las cualidades que son comunes en todas las sillas, ¿no? Que podemos decir que tiene una base donde uno puede sentarse, que normalmente tienen pues algunos centímetros, alguna
cantidad establecida pues sí, de centímetros que nos puede elevar, y bueno, y a lo mejor algunas tienen patas, otras no, ¿sí? Entonces ese sería en este caso el concepto unívoco del ser. Por su parte tenemos el concepto analógico del ser. ¿Qué significa esto? Que el ser es aquello en lo que los diferentes objetos coinciden y en lo que a su vez se distinguen. Otra forma de conceptualizar a los seres, a las entidades, es por medio del análisis, de la descripción de las cosas que lo componen, pero al mismo tiempo por las cosas que las distinguen de otros conceptos, de otros elementos, de otras entidades. Por ejemplo, una silla tiene una serie de características que la va a hacer diferente, por ejemplo, a un sillón, ¿sí? Podrán tener ciertas cualidades que las hacen comunes, pero va a haber una clara diferencia entre lo que es un sillón y una silla, ¿sí? Entonces, ese sería el concepto analógico del ser, lo que lo hace distinto y las características propias en relación con otras cosas. Después tenemos el concepto de existencia, que es básicamente uno de los conceptos centrales de la ontología. En este caso debemos definir la existencia como un mero acto de existir, o sea, la realidad concreta y tangible de cualquier cosa, en oposición, según la tradición filosófica occidental, a su esencia, su abstracción, su concepto. Esta situación plantea, sin embargo, también unos problemas. Si nosotros hablamos de que existencia es aquello concreto y tangible, ¿sí? que si nosotros tomamos en cuenta su etimología, que será ex, fuera, stare, estar, es decir, estar afuera, entonces tenemos la idea de que la existencia es aquello que se extrae, que se da hacia afuera de una entidad o de un concepto, ¿no? Entonces, algo que entonces pues va a existir en la medida en la que nosotros lo podemos ver, lo podemos tocar y muchas otras cosas más. Sin embargo, por ejemplo, aquí esta situación nos remite a otros problemas, como son las entidades abstractas, que en este caso, por ejemplo, la felicidad. La felicidad podemos, al ser un elemento abstracto, no está afuera tangiblemente en el universo, en el mundo, pero que sin embargo existe, en el sentido de que existe una conceptualización social de lo que es la felicidad, de lo que es la ternura, de lo que es decir, de lo que son muchos conceptos que tangiblemente no los podemos tener, como es el caso de una computadora, de un libro, de un foco o de una puerta, ¿sí? Por su parte, tenemos el caso de la epistemología. La epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que es estudio, es decir, el estudio del conocimiento. Entonces, tenemos que el objeto de estudio del conocimiento, el objeto de estudio de la epistemología es el conocimiento en sí, sus características, pero sobre todo también el origen del conocimiento. Aquí en la epistemología aparecen dos conceptos básicos, que son el llamado empirismo y racionalismo. En el empirismo se otorga un gran valor a la experiencia sensorial y demostrativa de la realidad. ¿Qué significa esto? Significa que el empirismo nos dice que nosotros adquirimos conocimiento por medio del contacto con la realidad, por medio de la experiencia,
Y aquí los sentidos ocupan un lugar primordial. Es por medio de nuestros sentidos, el tacto, el olfato y todos los demás, es que nosotros adquirimos pues gran parte del conocimiento, que son básicamente por medio de la experiencia, ¿sí? Por su parte, el racionalismo dice que la fuente del conocimiento es la razón, ¿sí? Se basa mucho en principios de raciocinio, de lógica, y pues obviamente este tipo de racionalismo pues es la base del conocimiento científico. Existen algunos elementos del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, al sujeto. El sujeto pues es el individuo conocedor. En él se encuentran los estados del espíritu en el que se envuelven o entran, como por ejemplo la ignorancia, la duda, la opinión y la certeza. El objeto es aquello a lo que se dirige la conciencia, ya sea de una manera cognoscitiva o volitiva. El objeto en este caso será la situación a aprender, el conocimiento a adquirir. En cuanto a los medios del conocimiento, tenemos la llamada experiencia interna, que consiste en darnos cuenta de lo que existe en nuestro interior. Es decir, es una introspección, ¿sí? Es ver hacia nosotros mismos, ¿sí? Como una manera de adquirir, pero también de evaluar y de darle un significado al conocimiento. Tenemos la experiencia externa, que es todo conocimiento o experiencia que obtenemos por nuestros sentidos. Entonces nuestros sentidos son digamos, el vehículo que nos va a ayudar a adquirir el conocimiento, y eso lo da la experiencia externa. La razón elabora los datos recibidos por ellos, los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y singular en conocimiento que vale en cualquier lugar y tiempo. La autoridad, que son personas con autoridad científica y divulgan el conocimiento. Aquí debemos entender por autoridad que hay personas que tienen una gran experiencia en determinada rama, que puede ser diversa, como la cocina, la biología, la preparación de alimentos, el dibujo, en fin, en cualquier rama siempre habrá personas que por su amplia experiencia, por su amplio conocimiento o habilidad, pues pueden divulgar precisamente ese conocimiento, y que uno los puede considerar como personas aptas a las cuales uno puede seguir. En cuanto a la imagen, tenemos que constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente aprende su objeto. También es la interpretación que le damos al conocimiento consecuente de la realidad. ¿Qué significa esto? Que previamente a la adquisición del conocimiento y después de la adquisición del conocimiento, nosotros tenemos en nuestra mente imágenes de lo que es, por ejemplo, el dibujo que acabamos de aprender, la operación matemática que acabamos de que aprendemos, el tiempo verbal que estamos viendo en la clase de inglés. Es decir, se nos queda una imagen de lo que es el conocimiento adquirido, pero también podemos tomar como base las imágenes que nosotros tenemos ya almacenadas y que pueden ser como un conocimiento previo para comenzar a edificar, a construir el nuevo conocimiento. Ahora, en cuanto a tipos de conocimiento, tenemos el conocimiento cotidiano, ¿sí? Y también el llamado conocimiento científico. ¿Qué significa esto? Que a veces pensamos que el conocimiento será todo aquello que que aprendemos en la escuela,
que aprendemos por medio de la ciencia, y no necesariamente así. Obviamente existe un conocimiento de la vida diaria. Ese es el conocimiento diario, el conocimiento cotidiano. Es aquel que nosotros obtenemos por medio de la experiencia, por medio de ver, por medio de observar, por medio de convivir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con lo que vemos en la televisión, etcétera, etcétera. Y el conocimiento científico, pues obviamente es aquel que se relaciona más con la ciencia, es metódico y sistemático. Su objetivo es encontrar y reproducir el encadenamiento de los hechos. Lo alcanza por medio del conocimiento de las leyes y de los principios, ¿sí? Y como ya se ha mencionado, es el que normalmente se relaciona con la ciencia.